caso This is just in case, de que algunos pudieran preguntarse just in case some would ask themselves, por qué predicar series y hacer énfasis en cosas que ya nosotros sabemos. why preach on series and on things that we mostly know about? Y lo que ocurre con esto es, And what happens with this is, primeramente, hay nuevos hermanos que entran a la congregación what happens with this is that first of all, we have new saints, new brethren that come into the congregation que necesitan oír lo que ya usted ha oído. that need to hear the things that you have already heard in the past. Existe una posibilidad que usted ni lo está viviendo. And there exists also the possibility that you're not even living this. Entonces, lo menos que podemos hacer So then the least thing that we can do es tener paciencia is to be patient y oír esta verdad. and to hear this truth. Si es verdad, If it is a true, usted no le va a molestar. then it shouldn't bother Va a you. decir gracias a Dios. And you can say, thank God. Yo no me canso de oír de que Dios salva, I don't get tired of hearing that God saves, que Dios me ama, that God loves me, que Dios contesta las oraciones de sus hijos. that God answers the prayers of His children. Amén. No nos cansamos de oír eso. We don't get tired of hearing that. Amen. Amen. Así que este versículo So then this verse, que está en Isaías 28:13, no tiene que buscarlo, yo se lo voy a leer. which is in Isaiah 28:13, and you don't have to look it up, I'm going to read it to Quizás you. algunos dicen, si es un versículo bueno, dígamelo para yo poder, ¿cómo se llama? Subrayarlo. So some of you may say, well, if it's a good verse, then let me know so I can highlight it or underline it. Sí, todos son buenos, They're all good. pero hay algunos que realmente necesitamos que estén claramente en nuestras mentes. But there are some that we need for these verses to be clear in our Creo minds. que este versículo responde al porqué And, de la repetición. and I believe that this verse here answers the question, why so much repetition? Y dice aquí, And it says here, la palabra, but the word of the Lord la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, was unto them precept upon precept, mandato sobre mandato, precept upon precept, renglón tras renglón, line upon line, línea sobre línea, line upon line, un poquito allí, here a little, otro poquito allá, and there a little, hasta que vayan y caigan de espalda. that they might go and fall backward, Amén. Y sean quebrantados, and be broken, enlazados y presos. and snared, and taken. Amén. Entonces necesitamos un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón, línea tras línea, So then we need a little bit here, a little bit there, we need line upon line, line upon line, precept upon precept, y esa es la función de la repetición and this is the reason why de la palabra de Dios. the repetition of the Word of God. Amén. Desde el punto de vista práctico, As far as a practical thought, hasta que caigamos de espaldas, until we fall backwards seamos quebrantados and we be broken, y dejemos que la palabra de Dios nos enlace, and we allow the Word of God to snare us amén, and take us, y nos controle. and take us. Así que seguimos en esta área de la santificación. So we continue with the subject of sanctification. La santificación, Sanctification, una palabra, one word, pero a word, más que una palabra, es una experiencia. but more than just a word, it is an experience. Una experiencia a la que no debemos tener de temor. An experience that we should not be afraid of. Una experiencia que debemos buscar, An experience that we should seek out after. porque Dios nos llama a ella. Because God calls us to Dios sanctification, queremos que la tengamos. and God wants us to have it. Ahora, y dijimos que la santificación And we said that sanctification realmente desarraiga el control de la carne en nuestra vida. will destroy the control of the flesh in our lives. It will uproot, Uproot, okay. va a sacar esa condición que definitivamente tiene una gran influencia en nuestra vida. Will uproot that condition that has such a great influence in our lives. Después de esto viene la otra pregunta. Then after this comes the other question. ¿Qué es la carne? What is the flesh? Si la santificación desarraiga If sanctification will uproot el control de la carne, the control of the flesh, ¿qué es la carne? what is the flesh? ¿Qué es la carne? What is the flesh? Hicimos énfasis We made emphasis en la primera clase in the first class que es esa condición that about that condition
que nosotros hemos heredado, that we have inherited, lo cual no hemos explicado, which we have not explained, esa condición pecaminosa that simple condition que nos lleva that takes us a chocar contra la voluntad de Dios to clash with the will of God en nuestra vida. in our lives. Esa es la carne. That is the flesh. Muchas veces cuando se habla de la carne, todo lo que la gente piensa es en sexo, fornicación, cosas horrendas allá afuera en el mundo. Many times when people talk about the flesh or think about the flesh, they think that we're only talking about sex or fornication, adultery, and horrible things out there in the world. La carne tiene que ver The flesh has to do con aquello que existe en el hombre que no ha sido santificado, with those things that exist in a man or woman that has yet to be sanctified, que choca contra la voluntad de Dios. that clashes with the will of God. Cosas que no le permiten a usted Things that will not allow you hacer toda la voluntad de Dios. to do the entire or the whole will of God. La carne The flesh hace que usted no sea estable, will cause you not to be stable porque hay una división. because there is No división. Existe una condición because there exists a condition que divide la pasión que usted tiene en su corazón. which divides the passion that you have in your heart. En algunos casos In some cases, hay mucho calor espiritual, mucha emoción, pero en otras hay como un desplome. in some cases there's a lot of spiritual excitement for some things, but on the other hand, maybe no excitement whatsoever. Momentos con mucho gozo, pero momentos con depresión. Moments where you have great joy, and then other moments where everything's depressed. Ahora, momentos cuando usted habla muy positivo, momentos cuando usted habla muy negativo. Moments where you speak in a very positive way, but then there are other moments where you speak in a very negative O sea way. que hay como un desbalance ahí. So there's like an imbalance there. Momentos cuando usted es muy dulce, momentos cuando usted es muy áspero. Moments where you're very sweet, and other times when you're very rough. Entonces, el Espíritu de Dios So then the Spirit of God ha sido diseñado en su obra has been designed in its work de eliminar esta condición to eliminate this condition que nos da una mente que está dividida. that gives us a mind that is divided. The scriptures call this double-minded. La Biblia llama esto una mente con doblez, ¿se puede decir? Con doble ánimo, gracias, doble ánimo. Así que la primera cosa que necesitamos entender, yo sé que casi todos aquí saben esto, And the first thing that we need to understand, and I know that the majority of us already know this, es de que esto es una condición que nosotros hemos heredado. is that this condition is a condition that we have inherited. Esto no es parte de sus pecados, This is not part of your committed sins, esto es parte but this is part de algo que usted heredó. of something that you inherited. Y como es algo And since it is something que usted heredó, that you inherited, usted no puede arrepentirse de ello. you can't repent of it. You can't repent. Usted no puede arrepentirse de una cosa que usted vino con ella y nació en el mundo con ella. You can't repent of something that you were born with, you came into the world with. Ahora, y hay varias escrituras And there are several scriptures que queremos leer, that we would like to read, escrituras que hemos leído tantas veces, scriptures that we have read so many times pero before. ya yo le expliqué por qué vamos a poner un renglón sobre el renglón, una línea sobre la línea. But I already explained to you why we're going to lay a precept upon another precept and line upon another line. Yo creo que usted sabe, todos, I believe that all of you know que todos los hombres hemos sido pecadores. that all men have been sinners. La pregunta es ¿por qué? The question is why? ¿Por qué todos los hombres Why is it that all men hemos sido pecadores? have been sinners? Tiene que haber una respuesta. There has to be an answer. Podría haber una excepción. There could be an exception. Y el único que es una excepción como ser humano, And the only exception as a human o being, en su parte humana, or in his human part, his human side, sorry, es el Señor Jesús. is the Lord Jesus. Y es porque José no fue su padre, And the reason for that is that Joseph was not his father. María no concibió
por causa de José, Mary did not conceive because of Joseph, sino por causa del Espíritu Santo. but because of the Holy Y Spirit. por eso es que Jesús nace sin una naturaleza carnal. And that is the reason why Jesus is born without a carnal nature. Y no nace con la simiente del pecado, And is not born with the seed of sin. que es la razón por la que Él va a la cruz como un sacrificio santo. Which this is the reason why he's able to go to the cross as a holy Porque en Él sacrifice. no había mancha, nunca la hubo, no Because la hay y no la habrá. In him there was never any spot, never has been, and never will be. Perfecto. Perfect. En Efesios 2.3, In Ephesians 2:3, Primera de Pedro 1.18, 1 Peter 1:18, Salmo 51.5, Psalms 51:5, Salmo 58.3, Psalms 58:3, Romanos 5.12 Romans 5:12, y Romanos 5.18 and Romans 5:18 le van a enseñar will show you de que el pecado that sin es traspasado a todos los hombres. is translated unto all of En el mankind. momento que usted nace, From the moment that you are born, ya usted tiene dentro de usted you already have inside of you todo lo que usted necesita everything that you need para volverse un gran pecador. to become a great sinner Ahí está, lo tiene adentro. or a tremendous sinner, horrible sinner. You have it inside of you. Está dentro de usted. It's in you. Así que las razones So the reasons por las que nosotros quizás no seamos asesinos, the reasons why we are not murderers, no hayamos asaltado bancos, we have not robbed banks, no hayamos abusado sexualmente de niños, we have not sexually abused children, no hayamos sido personas que hemos estado con fraudes, we have not been people committing fraud, es por causa de ciertas influencias en nuestra vida. it is because of certain influences in our lives. Los padres nuestros pudieron haber tenido algo que ver con eso. And our parents may have had something to do with this. El que nos hayan hablado del temor de Dios That they spoke to us about the fear of God puede haber tenido que ver con eso. could have had something to do with this. Pero créame But believe me, que si las circunstancias son correctas, that if the circumstances are the right ones, todo eso es correcto. Appreciate it. Si las circunstancias son correctas, if the circumstances are the right ones, cualquiera de los que estamos aquí any one of us who are here podemos matar a alguien. could kill someone. Amén. Amén. Yo no, Not me, porque las circunstancias no han sido correctas. because the circumstances have not been the right ones. Todos los que estamos aquí, All of us who are here, si las circunstancias son correctas, if the circumstances are the right ones, amén. Si hay hambre if there's hunger, y usted no tiene trabajo, and if you do not have a y job, usted ha tratado de pedirle comida a otros, and if you have tried to ask for someone for a job, o pedir or you have y begged nadie le ha dado, and no one has given you, usted tiene las probabilidades de robarse algo you have the probabilities of stealing something y volverse un ladrón. and turn into a thief. Y así sucesivamente. And that's how it goes on and happens. All right. Así que, por ejemplo, estos versículos que yo leí, For example, these verses that we read, todos ustedes, algunos de ustedes lo tienen ya. some of you already have these verses. No comienza a buscarlo ahora. Don't start looking for them now. Ok, vamos a Salmo 51.5. Psalms 51:5. He aquí, en maldad he sido formado. En maldad he sido formado. Behold, I was shapen in iniquity. Ya cuando el niño, escuche bien, amado, Now listen, cuando el niño está formado when the child has been formed en la concepción, in conception, usted sabe que el esperma you know that, El hombre. that the sperm from the man tiene viaja, travels. sí. Vamos a decir de diferentes cabecitas de esperma. Let's just think of different sperm traveling. Sí. Usted sobrevivió. You survived. Amén. Usted llegó. You reached. You got You are there. right. You made it. ¿Qué le pasó a los otros? What happened to all the other ones? Otra razón para glorificar a Dios. Another reason why to glorify God.
Las hermanas dicen, The gloria a sisters- Dios, no somos los hombres. The sister says, oh, Pero praise decimos, gloria a God. Dios. No, it is us. It's Yo us, the llegué. man, we the man, and I was able to make it. Porque los otros murieron. Because the other ones died. Amén. En el momento de la concepción At the moment of conception, comienza una formación a formation que begins. puede ser el tamaño, hermano, de un alfiler, There could be the la size, cabeza de un there alfiler. could be the size of a pinhead. Pero ya comenzó la formación. But formation has begun. Porque nadie puede decir cuándo la formación comienza. Because no one can say when actually formation O mejor dicho, begins. cómo se puede medir. Or how it can be measured, better said. Y David dice, en And maldad He aquí en maldad he sido formado he sido formado And David said, behold, I was shapen in iniquity, y en pecado me concibió mi madre. y en pecado me concibió mi madre. and in sin did my mother conceive me. Eso no quiere decir que la madre de David This does not mean that David's mother concibió a David conceived David en adulterio in adultery o en fornicación. or in fornication. Cuando él reconoce He que realizes su madre that his mother concibe a David conceives David en pecado. in sin. Porque hermano, cuando ese esperma Because, saints, when that sperm llega a la mujer, reaches the egg of the woman, en ese encuentro, at that encounter, el pecado de Adán the sin of Adam es pasado a usted. is passed on to that, No dudar. to that child, to you. Por eso es que todos los hombres llegamos a ser pecadores. That is the reason why all of mankind has sinned. Ahora, hermana, usted está leyendo Romanos 5:12, ¿verdad? Yo leí Salmo 51. Ok, ya que está ahí en los Salmos, el 58:3, después usted, hermana Fanny. Psalm 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde el cielo. The wicked are estranged from the womb. They go astray as soon as they be born, speaking lies. ¿Cuánto han visto, cuánto han visto a un baby de 2 meses hablar? How many of you have seen a 2-month-old baby speaking? Mark, you speak with me. Nobody's going to hear this except you and me. Or have you seen a baby who's 2 months old lying? Have you heard Zoe speaking lies? ¿Has escuchado a Zoe No. hablar mentiras? You know what she does. ¿Sabes que ella habla mentiras? Muchas veces Many times, los babies babies, lloran they cry, y usted cree que es porque a ellos les duele algo. and you think it's because something's hurting. Lo que ellos quieren es que usted los cargue. What they want is to be carried, Y es su forma de mentir. and it's their way of lying. Porque ellos saben cuando ellos dicen, ¡ah, va! Enseguida usted va. Because they know that the moment they start crying, you go running to them. Y eso es lo que ellos quieren, And that's what they want. ser mecidos. They want to be held. Hermano, si alguien, no, hay que ser that. They want to be rocked. Si alguien quiere mecerme a mí, If somebody wants to rock me, a mí la hamaca me encanta. I love to be on a hammock, Pero yo no tengo dónde colgar. but I don't have a place to hang a hammock. Ser mecidos. To be rocked. Y qué mejor manera And what better de way hacerle creer a papi y a mami que yo tengo cólico. of making mommy and daddy believe that I have colic, O que estoy peligrosamente enfermo. or that I'm deathly ill, Para que, so that they would rock me and hold y me. usted no ha visto cómo enseguida que usted lo carga y se calla en la boca. And don't you see the moment you start carrying them, how they become quiet and shut their mouths? No hay razón para seguir mintiendo. Because there's no other reason to continue lying. Eso lo traemos todos. And we bring with us all of this. Usted lo hizo bastante, lo que pasa es que usted no se recuerda de eso. You did that a lot, but you just don't remember it. Okay. Primero, hermana Fanny, Romans. sí, Romanos 5:12. Romanos 5:12. Romans 5:12. Dije Pedro 1:18 I also said 1 Peter y 1:18 dije Efesios and 2:3. Ephesians 2:3.
Hermana, ¿qué dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Así la 5:5. muerte pasó a todos los hombres. What verse was that again? Verse 5:12. 5:12. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Por cuanto todos pecamos. Okay. Cuando nacemos, When we are born, nacemos ya we are born already con la muerte with death en nosotros. in us. No estamos muertos todavía, We are not dead already, porque para morir because to die en pecado, in sin, espiritualmente, spiritually speaking, hay que practicar el pecado primero. you must first practice sin. Usted no puede practicar el pecado primero a menos que usted tenga entendimiento. And you cannot practice sin without first having understanding of what is sin. Ahora, pues dice aquí, But it tells us here, y el versículo 18, hermana Fanny, ya que está ahí, in verse 18, Sister Fanny, Así que como la transgresión de uno vino, la condenación a todos los hombres. ok. therefore as by the offense of one, judgment came upon all men to Vamos a condemnation. aguantarlo ahí, hermana. Now let us just hold it there, sister. Alright. Por causa de la transgresión de Adán, Because of Adam's transgression, la condenación condemnation pasó a todos los hombres. passed on to all men. Esto es una herencia. This is an inheritance. Ok, aquí usted lo ve. And here, you see it? Adán no tenía esto. Adam did not have this. Adán tenía esto. Adam had this. Pero cada niño que nace But every child that is born trae la simiente brings with them, inside of them, the seed para to sin. Inclusive tenemos aquí algunas escrituras. In fact, we even have some verses here Alright. Que no es necesario ir a leerlas. that we don't need to necessarily go and read them right now. ¿Alguien buscó 1 de Pedro 18? Did someone look up 1 Peter 18? Hermano, 1:18? por favor. Primera de Pedro 1:18. 1 Peter 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, For as much as you know that ye were not redeemed with corruptible things, Ok, ustedes fueron redimidos de una vana manera de vivir. you all were redeemed from a vain manner of living. amén, Todo pecador All sinners, vive en la vanidad de su propia mente. all sinners live in the vanity of their own mind. Fuimos rescatados We were redeemed de esa vana manera de vivir. from that vain manner of living. ¿Por qué nosotros fuimos vanos? Why were we vain? Ahí nos dice. And it tells us here ¿De why. quién lo recibimos? Where did we receive it from? la cual recibiste de vuestros padres, And it was received by tradition from your fathers. no con cosas Ok, hasta ahí más. por favor. Ok, nosotros lo recibimos de nuestros padres. We received it from our fathers. Y nuestros padres And our fathers lo recibieron de sus padres. received it from their fathers. Y los padres And the de fathers nuestros padres of our lo fathers recibieron de sus padres. received it from their Hasta que fathers. llegamos a Adán. Until we go all the way to Adam. Es una herencia. It is an inheritance. Fue transmitida. It was transmitted. Fue recibida. It was received. All right. Efesios 2:13. ¿Quién lo tiene? Ephesians 2:13, who has it? Pero ahora, Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. ese versículo es glorioso. That's a glorious verse, Pero ese no es el que yo quiero. but that's not the one I want. El 2:3. Sí, es que yo, trata de, hermano, Yo leí el 13. el 13, no, el 3. It's verse 3, not verse 13. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, Among whom also we all had our conversation in times past in the lust of our flesh, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. fulfilling the desires of the flesh and of the mind. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. And we're by nature the children of wrath, even as others. Okay, ahí en su Biblia, So here in your Bible, la palabra clave ahí es naturaleza. the key word that we have here is nature. Por naturaleza. By nature. No por actos, Not by actions, pero por naturaleza. but by nature.
No solo nosotros, not only we or us, sino los demás. but everyone else. ¿Me están entendiendo? Are you following me? Por naturaleza. By nature. Okay. La ley que trata con la naturaleza de las cosas The law that deals with the nature of things y con el comienzo de las cosas and with the beginning of things se llama la ley genética. is called the genetic law. Por eso tenemos el libro de Génesis. That is the reason why we have the book of Genesis. Génesis, Genesis, genética, genetics, todo viene de una misma palabra, it all comes from one word, el comienzo. the beginning. Lo que determina lo que un patico va a ser cuando nace. What determines what a duck is going to be when it is born. Un patico, una tortuga, A turtle, cuando nace, when it is born, por naturaleza, by nature, corre hacia el agua. runs towards the water. You children, have you seen this? ¿Han visto esto ustedes niños? Have you seen this when these little turtles, Cuando by- las by the millions, tortuguitas they come nacen en las playas, they hatch and they go to the sea? como corren hacia el mar. You have never seen it? ¿Nunca lo han visto? Tell your parents that you want to see this. Dile a sus padres que quieren ver eso. You never be the same again. Y nunca van a ser los mismos. Ellos saben todos así. They corriendo para el agua, all corriendo para go el agua. running, fleeing towards the water. Primera pregunta, First question, ¿por qué corren? why do they run? Porque son tortuguitas. Because they're turtles. Las tortuguitas se- And the turtle's supposed to do like that, go ¿No son real así? slow. Don't they do like that? Don't they walk real slow? Have you ever seen a turtle race? ¿Has visto una carrera de tortugas? ¿Eh? Dice que sí, he visto algunos que son pequeños. Race. Una correr hacia el lado. I mean, al mar. Why do they race? ¿Por qué? ¿Por qué es que corren? Why do they run? Está en su naturaleza It is in their nature que si no corren, that if they don't run towards the las water, aves van a venir. the birds are going to come and pick them up. ¿Y por qué para el agua? And why towards the water? ¿Por qué no van para una piedra? Why don't they go and run towards a rock? Porque por naturaleza Because by nature, son tortugas. they are turtles. Por naturaleza By nature, nosotros hemos sido pecadores. we have been sinners. Por eso es que todos nos convertimos en pecadores. That is the reason why we all turned into sinners. La única diferencia es The only difference is que en vez de correr hacia el agua, that instead of running towards the water, o si somos aves querer volar, and if we were birds, instead of wanting to fly, por naturaleza, by lo que nature, queremos hacer es pecar. what we want to do is sin. Amén. Así es. Está en la naturaleza. It's in the nature. Mentir, To lie, Amén. ser duros de cabeza, to be hard-headed, ser tercos, to be stubborn, desobedientes, disobedient, engañadores, deceivers, manipuladores. manipulators. No estoy hablando de mayores, estoy hablando de niños ahora. And I'm not talking about adults, I'm talking about children now. ¿Usted se ha fijado en niños cómo manipulan a su papá? Have you noticed how children manipulate their parents? Usted ha visto, yo he visto porque yo lo vi, hermano, yo lo he visto. Because I have seen it. Yo lo he visto en mi casa, I have seen it in my own house. para que se relaje un poco. So you can just Con relax. esa cara así, Don't be startled with a startled face. Yo estoy demasiado viejo porque usted me meta miedo. I'm too old for you to try to scare me with your face. Es que yo lo he visto en mi casa. It's just that I have seen it in my house. Mire, con estas hijas, With these daughters of mine, cuando eran chiquitas, when they were little, young, small. claro, iban a mamá y mamá decía no. And they used to go to mommy, and mommy used to say no. Entonces venían a mí. So then they come to me. Ahora sí te recuerdas, Now ¿verdad? you remember, right? Papi. Daddy, please. Eso se llama manipulación. And that is called manipulation. Como que yo te quiero tanto. Like, I love you so much, Daddy. Eso es algo que no es bueno. that is something that is not good. Porque si eso sigue, Because if that continues, después then later on, lo hacemos con otros. we will do it with others. Amen. Y usted sabe que usted ve eso en los trabajos. And you know that you see that on the jobs. Los que se acercan a los jefes. Those who get close to their bosses. Manipulación. Manipulation.
Así que toda esta condición So all of these es conditions, por causa de una ley. it's all because of a law. Pablo llamó esto la ley del pecado Paul called this the law of sin en Romanos 7. in Romans chapter 7. Lo llamó la ley del He pecado. called it the law of sin. Está en cada niño It is in every child. y en cada recién, escucha ahora, Now listen, en cada recién convertido. and every newborn Christian. Ustedes no lo pueden ver, You can't see it, y no es culpa de los ojos suyos, es culpa de que esto no está claro aquí. and it's not the fault of your eyes, but it's the fault of the fact that it's Pero not arriba clear. de esto aquí, en la niñez, But on top of this, in childhood, esto está rojo aquí. it's red. That stump is red on the top. Casi lo puedo ver de aquí. And I can almost see it from here. Porque los niños, Because children, ya que ellos no saben, since they don't know, ahora, la palabra de Dios dice, the Word of God tells us, dejar a los niños venid a mí, let the little children to come unto me, porque de ellos es el reino de Dios. because of them is the kingdom of heaven. Esos no son niños de 10 y 12 años, Now, we're not talking about 10, 12-year-old children que saben ya más que lo que sabía yo cuando tenía 15. that know more today than what I knew when I was 15 in my time. Alright, pero la sangre de Cristo ha hecho, ahí está, la sangre de Cristo ha hecho provisión But the blood of Christ has been the provision para aquellos niños so that those children que nacen who are born y no han llegado a la edad del entendimiento. and who have not reached the age of accountability, Hay que decir, pero esto es una cosa fácil. and someone may say, well, that's so simple, so easy. Esta pregunta This me question la hicieron a mí hace 2 semanas was made to me about 2 weeks ago, por alguien que es un maestro de tónica por años but by someone who is a Sunday school teacher for years en otro lugar. in another place. Y me dijo, ¿a qué edad el niño recibe entendimiento y se convierte en pecador? And so the question was, at what time does the child receive understanding of what is sin and turns into a sinner? No hay edad There is no specific age, específica, porque todo depende de muchas cosas. because it all depends on many things. Depende en el ambiente que el niño ha sido criado. It depends on the environment that the child has been raised in. ¿Usted sabe quiénes son los que más rápido despiertan? You know the ones that are the quickest ones to wake up to sin? Los hijos de los cristianos, The children of Christians, porque están expuestos a la palabra de Dios. because they have been exposed to the Word of God. Ellos despiertan más rápido. They're the ones who wake up the quickest. Mientras menos conocimiento de Dios hay en un hogar, And as the the least least knowledge amount of knowledge of the Bible or Christianity is found in the home, puede ser más tarde it could happen later para que on ese niño in that child's life, tenga entendimiento would have understanding, Realmente. really have de understanding que lo que está haciendo es pecado. of what he is doing is sin. Fíjese la influencia de la paternidad cristiana. Now I want you to notice the influence of the Christian Los parenthood. padres oran, Parents pray, los padres no roban, they don't no steal, dicen malas they palabras. don't curse. Los padres Parents están enseñando a los niños are teaching their sus children vidas, with their lives cómo debe ser la vida. how life should be. Entonces cuando ellos comienzan a hacer So when they begin lo que su naturaleza to los do está llevando a hacer, what their nature is leading them to do, en un momento de debilidad lo hacen, at a moment of weakness they give into it, pecan. they sin. Cuando pecan mueren. When they sin, they die. Y cuando mueren, And when they die, tienen que arrepentirse. they need to repent. Tenemos eso ahí. Do we Así have- que no hay una edad específica. So there is no specific age. Puede ser a los 7 años, It can happen at the age of 7. puede ser a los 6 años, Could happen at the age of puede 6. ser a los 8 años. Or at the age of 8. Yo me recuerdo I remember cuando yo cometí el primer pecado, when I committed my first sin. cuando yo me di cuenta que era pecado. When I realized that that was a sin. Y créame And believe me, que yo tenía menos de, yo creo que yo estaba alrededor de entre 7 y 8 años. I was around 7 or 8 years old. Ya yo sabía. I already knew. Y cuando eso pasó, And when that happened, algo ocurrió en mí something happened in me desde ese momento. from that moment on. Antes Before, lo hacía sin ninguna vergüenza. I would do it without any shame. Desde ese momento, From that moment, yo miraba, chequeaba I would look around para hacer.
to do it. ¿Sabe por qué razón? You know why? Había perdido la inocencia. I had lost my innocence. Y cuando el niño pierde la inocencia, And when the child loses his innocence, ya Dios lo hace responsable. then God makes him responsible ¿Ustedes están entendiendo esto? or accountable. Are you understanding this? Perdemos la inocencia. We lose the Por lo innocence. tanto, somos responsables. Therefore, we become responsible Ahora, to what we do. esta condición, This condition, Pablo la explica, vamos a nos quedan unos minutos. Romanos 7:9. Paul explains it in Romans chapter 7, verse 9, Y otro hermano que me busque, 1 Corintios 3. and another brother that would look up 1 Corinthians chapter 3. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Y yo sin la ley viví un tiempo. For I was alive without the law Ok, once. si usted está leyendo todo el capítulo 7, So if you are reading the whole chapter, the entire chapter, usted se va a dar cuenta que él está hablando acerca de la ley del pecado you are going to realize that he is talking about the law of sin y la ley de Moisés. and the law of Moses. La ley de Moisés The law of Moses es la que despierta el pecado en la persona. is the one that awakens sin in the person. El entendimiento The understanding le hace ver a usted, makes you see cuando dice, no levantarás falso testimonio, where it says that thou shalt not raise false witness, no robarás. thou shalt not steal. El niño dice, Then the child says, esto no se puede hacer. I can't do this. ¿Por qué? Why? La ley llegó. Because the law reached him, or got to Por eso him. es que la ley de Moisés no salva. That is the reason why the law of Moses does not save. La ley de Moisés condena. The law of Moses condemns. Cristo es el que salva. Christ is the one that saves. Ok, Pablo dice, hubo un tiempo que yo viví sin la ley. Paul says here, for was I alive without the law once? ¿Cuándo es que vivimos sin la ley? When is it that we live without the law? Cuando estamos en esta condición. When we are in this condition. No conocemos la ley, We don't know the law. no entendemos la ley. We don't understand the law. Él dice, yo sin la ley viví un tiempo. And it says, without the law I lived once. Pero, Pero But- vino el mandamiento, Ahí está. el pecado revivió Ahí y está. yo morí. But when the commandment came, sin revived and I died. una vez que el entendimiento vino, Once the understanding came in, esto que está aquí, this that is here, que se llama, de acuerdo a Pablo, which is called according to Paul, el pecado que estaba muerto, the sin that was dead, revive revives y mata. and kills. ¿Está entendiendo eso ahí? Are you understanding this here? Entonces ya no hay una raíz So there is no longer a root o como un pecado muerto. or as sin that is dead. Ahora hay un pecado activo. Now there's sin that is An active. active sin that is producing. Es un árbol que está produciendo frutos. Ok. ¿Entendemos todo eso ahí, hermano? Do we all understand this, saints? Ok. Ahora, ese es el 9. ¿Usted lo leyó completo? That is verse 9. Ya que usted está ahí, versículo 14, hermano. Now, since you're already there, verse 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, For we know that the law is spiritual, mas yo soy carnal, but I am carnal, vendido al pecado. sold under sin. Ahora, eso es lo que Pablo está hablando ahí. Paul is speaking here, Se está refiriendo referring a su vida pasada, to his past life, que aunque él está hablando como presente, though he is talking about it like in present tense. es muy familiar o muy conocido en las escrituras, It's very familiar, very known in the que scriptures, declaraciones como estas, that declarations such as this que se one, habla en el término presente, that is spoken in present se tense, está refiriendo a la condición. is referring to the condition, the past condition. Y lo vemos después. And we'll see this as later on. Él dice que él fue vendido. It tells us here that he was sold. ¿Quién lo vendió? Who sold him? Brother Johnny. Who sold him? ¿Quién lo vendió, hermano Johnny? Sin? No. He said that he was sold under sin. Nos dice que fue vendido al pecado. Así ¿Cómo que fue que it eso wasn't pasó? sin. So it wasn't sin. Someone sold him. Alguien lo vendió al pecado. Hmm? He himself. No. Why would you like to sell yourself? ¿Por qué te gustaría venderte a ti mismo al pecado? Pues, dice the flesh. The flesh. Hermano. Hermano Martín. Brother Martin? La ley. The law. Hermano Carlos. Brother Carlos? Adán lo vendió. Adam was the one that sold him to sin. El pecado de Adán. The sin of Adam. Sold him.
¿Cuántos sabían esa respuesta? How many of you knew that answer? ¿Puedo levantar la mano? Then why didn't you raise your hand? Adán lo vendió. Adam was the one that sold him to Adán me sin. vendió a mí. Adam was the one that Adán sold lo him. vendió también. And Adam sold you Por causa de su pecado. because of his sin. El pecado Sin pasó a todos. passed on to everyone. Hermana, por favor, siga. Versículo 22. Verse 22, sister. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, For I delight in the law of God after the inward man. pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente But I see another law in my members, warring against the law of my mind, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en Ahí mi está. and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. Esa ley lo lleva, dice. And it tells us Él here, encuentra eso en sus miembros, en su cuerpo. he tells us that he finds this in his members, his body. Lo lleva. It leads him. All right. ¿Qué más dice? miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Amén. nuestro. I thank God through Jesus Christ our Lord. ¿Ah? ¿Escucharon lo que dice? Now listen to what he's saying. Así que yo mismo con la mente Él firme, para ahí He stops right y there vuelve a referirse. and he refers back. Parece que él estaba tan entusiasmado con lo que Dios ha hecho que dijo, gloria a Dios por Jesucristo, pero vamos a volver a lo que estaba diciendo. And it just ¿Qué looks dice like he ahí? was so excited about Jesus Christ. It's like he was saying glory to God, and then he goes back to what he was talking about. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. So then, with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Ese es el versículo That is the verse que muchos tratan de usar that many try to use para decir que no podemos vivir en santidad. to tell us that we are unable to live in holiness. Pero siga leyendo, But please continue reading, porque ahí no para la escritura. because that's not where the scripture stops. Ahí sigue diciendo. It continues on by saying, Capítulo 8:2. Siga, le dije, siga leyendo. keep on reading. Sí, siga leyendo, hermano. Ahora pues ninguna condenación. Ah, ahora pues. Therefore, there is therefore now. Vamos a hablar de ahora. Let's talk about now. Ahora, Now. Ahora Pues. pues ninguna condenación hay para los que están en Aleluya, gloria a Dios. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, los que no andan conforme a la ahí carne, está. who walk not after the flesh, sino conforme al Espíritu. but after the Spirit. Porque la ley del Ah, Espíritu de vida ¿cuánto lo dijo ahí, hermano? Just wait there a second, sister. Esos versículos, These y verses, seguimos leyendo el capítulo 8, and if we continue reading chapter 8, nos enseña it will teach us que hay una vida that there is a life, que no tenemos que vivir de acuerdo a la carne. a life that we do not have to live according to the flesh. Mira, es así. Look, do like this to yourself. Me cayó. Despierta. Wake up. No tengo que vivir de acuerdo a la carne. I don't have to live according to the flesh. Amen. No hay que vivir en la carne. We don't have to live in the flesh. La carne quiere su propia cosa. The flesh wants its own thing. La carne quiere todo lo que es bueno para ella. The flesh wants everything that is good for it. Por eso es que usted se molesta That's why you get cuando bothered las cosas no le vienen bien como usted quiere. when things don't come out the way you want them to come out. Porque alguien molestó su carne. Because somebody troubled your flesh. Alguien lo cruzó. Somebody crossed you. Alguien le dijo no. Somebody told you no. ¿Cómo se pone el niño cuando dice que no? How does the child get when you tell him no? Gracias, papi. Thank you, Daddy. Gracias, papi. Thank you, Por Mommy, decirme que no. for saying no to me. ¿Qué hacen? What do? Le van así. When they're just like that? Hay varias cosas que usan. There are several things that they do. Usan, lo primero es llorar. The first thing they Ese do is es el cry. arma fácil. That's the easiest weapon. Ahora, el otro es The other one is patear. to kick. Dice, a mí el mío no ha pateado, pues prepárese. You may say, well, mine has not kicked. Well, just get ready. No necesariamente a usted, Not necessarily that they would kick you, el piso. but the ground. And they would stomp, walk away stomping.
¿Por qué ese tipo de actuación? Why that type of reaction? Porque su carne Because their flesh fue parada. was stopped, was halted. No, No, pero yo lo quiero. but I want it. No. No. Y algunos adultos son iguales. And some adults are just the same way. Porque usted sigue siendo niño. Because you continue to be a child. No me diga eso, pastor. Pastor, don't tell me that. Ya se lo dije. I already told you. Y no se lo digo yo, lo dice la palabra de And Dios. not that I am the one telling you, but the Word of God is the one saying it. Hay personas que nunca crecen. There are people who never grow up. Siguen siendo niños. They continue to be babies. Están casados y todavía actúan como niños. They're married and they still act like children. Hay viejos que todavía actúan como niños. There are old people, they still act like little children. They still throw fits. Todavía tiran, como decimos nosotros, alegremente. ¿Qué te quiso decir con eso esta palabra que usamos What did you mean by this word that we use, los cubanos? the Cubans use? Perreta. They have a temper tantrum. Sí, es kind of like a doggy type of reaction, like dogs react. Perreta viene de perro. Oh. A doggy fit. Así que cuando usted ve a alguien que actúa como un pitbull o como, usted sabe lo que es. So when you see someone who acts like a pit bull or anything like that, then you know why. Sí. O como actúa como el mío, Or that acts like my dog. que cuando él quiere algo por la mañana, mire, yo quise que usted lo viera por la mañana. When he wants something in the morning, I would like you to see him in the morning. Sí. Cuando él quiere que le demos algo, When he wants us to give him something, nos enseña los dientes. he shows us his teeth, growls at us. A ver, y si no tiene cuidado, le lleva el desayuno de la mano. And if you're not careful, he'll take your breakfast from your hand. Dice, porque usted lo malcrió. And you may say, oh, because you spoiled him. Amén. Amen? Eso es en caso que usted vaya a decir, no, porque el pastor no. No, that's just in case. That's just in case you would say, no, but the pastor, no. Fallé. No, I failed. I failed with Yo the sé que usted no falla en nada, yo fallé. I know that you don't fail with anything. Perdóneme. But I failed. Si Forgive lo me. ofendí a usted. That I offended you. Brother Santos says he also spoils his dog. Y el problema es que yo pagué para no malcriarlo. And the sad thing about it is that I paid someone so that I would not spoil him. Y lo único que pude sacar de él And the only thing I was able to take out of this person es una cosa y media. was one thing and a half. Una es que camina siempre a la parte izquierda mía. Is that he always walks on my left-hand side. La otra es, The other one is, sit. siéntate, sit. Entonces, la mayoría de las veces lo entiende. The majority of the times he understands it. Y se sienta. And he'll sit. Pero cuando yo me hago así, But when I se turn levanta. around, Siéntate. he gets up. So I have to tell him again to sit. Se parece a sus hijos, ¿verdad? It looks like your son, right? Your children. Usted igual. You were the same. El problema es si sigue siendo igual después de adulto. The problem is if you continue to be the same way when you already are an adult. Nadie. Yo quiero comprar esto. Honey, I want to buy this. No podemos. We can't. Dice, pues esta noche But well, tonight, no busques azúcar. don't come looking for some sugar. Algunos de ustedes están riendo, usted sabe. Some of you are laughing, but you know. Sí. O cuando cuando llega el esposo del trabajo. Or when your husband comes home from work, No hay, mi amor, fuiste a trabajar hoy. my love, you went to work today. No, lo que hay es frío. And there's Frialdad. nothing like that. And all that there is just a cold shoulder. Pone la comida allá arriba de la mesa. You put the food on the table, Como poniéndose al perro, sí. like if you're just putting the food in front of the dog.
Entonces se sientan los dos a comer So both of you sit down to eat, y hay un silencio. and there's silence, an awkward silence. And you're just eating. Nadie quiere hablar. No one wants to talk. Y usted oye el rastrillo del tenedor en el plato. And you hear the noise on the fork as it scrapes the plate. No hay conversación. There's no conversation. Todo por una cosa. Everything for all of this is just one thing. Porque la carne de uno no fue o no recibió satisfacción. Because one's flesh did not receive satisfaction. Y lo mismo puede pasar con el hombre. And the same thing can happen with the man. No me planchaste la camisa. You didn't iron my shirt. Y entonces él es el que entra con la actitud. And then he's the one that starts with the attitude. Usted está actuando como una persona adulta, malcriada. You're acting like a spoiled adult person. Y Spoiled todo por adult. causa de Adán. And all because of Adam. Tenemos un par de minutos más. We have a couple of more minutes. Primera de Corintios 3, vamos a ver si esto es verdad. Let's see if this is all true. 1 Corinthians chapter 3. Ok, Primera de Corintios 3, 1 y 3, lo hemos leído muchas veces. We have read this many times before. 1 Corinthians chapter 3, verse 1, 2, and 3. Para que vean que los adultos sí actúan como niños. So that you can see that adults do act like children. ¿Alguien nos quiere leer? Would someone like to read it? Primera de Corintios. Chapter 3, verse 1, 2, and 3. Si no, yo lo leo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino Ok. como a No, carnales. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual. Una de las cosas más frustrantes One of the most frustrating things para un siervo de Dios for a servant of God es no poder hablarle a alguien que es un hermano como si fuera un adulto espiritual. One of the most frustrating things for a pastor to do is to speak to someone who is a brethren and not being able to speak to that person as an adult. Porque el que no es espiritual Because a spiritual adult, because those that are siempre not, cree de que el consejo es algo personal. because if they are not spiritual, then they will always believe that that advice or counsel is something personal. They take it personal. Moral. Y lo cogen personal. They take it personal. Y usted no debe tomar las cosas. And you should not take things in that way. Cuando Personal. algo no está bien hecho, When something is not done right, piense. just think. Usted puede equivocarse You can make a mistake, y decir, mira, la verdad que no debí de haberlo hecho así. and you could say, well, you know what, you're right, I shouldn't have done No it that estirar la way. cara, And not get a long face, ponerse bravo and get y angry, sobre todo guardarlo en el corazón. and above all things, to harbor that in your heart. Porque entonces te va a terminar pecando. Because then you're going to end up sinning. Y va a venir a la casa de Dios y va a cantar y va a glorificar a Dios y le va a dar un testimonio de vez en cuando, pero usted no arregló eso. And then you're going to come to the house of God, and you're going to be singing and raising up your hand, and from time to time, you're going to be testifying, but you did not straighten that out. Hay algo que los niños hacen. There is something that children do. Nunca piden perdón. They never ask for forgiveness. Amen. Ellos lo desobedecen a usted, le lloran, le tiran la compota a usted en la cara y tienen que tirársela. They disobey you, they scream at you, they throw the baby food in your face if they have to. Le arañan la cara. They scratch your face. Y yo le aconsejo que de vez en cuando le corten las uñitas. And I will advise you from time to time to cut their fingernails Porque pueden ser armas because they can be turned into y weapons sacarle sangre. and they can draw blood. You understand? Yo sé que usted no quiere oír esto, pero ya está aquí, ya tiene que oír. I know that you don't want to hear this, but you're here, so you're going to have to hear it. ¿Y usted cree que después que ellos hicieron eso, que lo arañaron a usted, que le dijeron que no, And do you think that after they scratched your face and they said no to you, amén, que no están enfermos nada, hermano, le vomitaron porque no le gustó la comida and they're y not se la tiran a usted? And they're They not- spit it on you. and they're not sick, they just vomit their food, they spit it on you because they didn't like it, I not don't like because they're sick. spinach. I don't like carrot green beans. No es que están enfermos, no es que su pobrecito estómago, ay, que no puedo, es que son. And it's, you would be saying, oh, it's their little tummy. No, it's not that they're Y sick. aquí está usted, mire. And here you are,
Oh, you poor Tiene little. algo que yo digo, es que son malcriados. It's that they're spoiled. The problem is that they're spoiled. Yo sé que hay sus momentos que están enfermos, yo sé eso, And hermano. I know that they get sick and they have those moments. ¿Usted entiende? Right? You Pero understand? tenemos que entender. But we have to Y understand. después que hacen todo eso, usted And after they do all of that to you, cree que, mami, perdóname porque está dañada ayer la cara. do you think they come and they tell you, oh, Mommy, forgive me because I scratched your Te face. escupí ayer. I spit in your face. I vomited all over you. Ay, yo lo siento mucho. Oh, I'm so sorry, Mommy. Dame otro chance. Give me another chance. No espere nada de eso. Don't expect none of that. Después de 2 o 3 días se lo vuelven a hacer. After 2 or 3 days, they'll do the same thing again. And they do it Y se lo over vuelven a hacer. and over again. Lo triste es The sad thing que hay is mayores que son iguales. that there are adults that are the same way. Que hacen lo que no deben hacer That they do what they shouldn't do. y de sus labios no salen, perdóname. And out of their lips, you never hear a forgive me or No I'm debí sorry. contestarte de esa manera. I should have never answered you in the way I Que did. levanté la voz. I raised my voice. Hay personas que levantan la voz There are people who raise their voice en una forma carnal in a carnal y way, ellos creen que eso está bien. and they think that's just fine. Todos en mi familia lo hacemos. Everyone in my family, they do it. Porque todos en la familia tienen que ser salvos. Because everyone in the family should then be saved. Estoy un poquito radical en eso, pero bueno. Oh, you're a bit Eso no radical. es normal. No, that is not No es normal. normal que usted pelee. ¿Usted me está It is entendiendo? not normal for you to be fighting. No es normal. It is not normal. Yo sé que usted no quiere oírlo y se está haciendo que no es con usted, es con usted. And I know you don't want to hear it, and No es normal but pelear. it is not normal to be fighting, nor to be arguing, O dejar de hablar y tener esos 2 o 3 días mordiendo eso, practicando eso. or to have 2 or 3 days without talking and just chewing on all that has happened. No, hermano. No, No para alguien que vive en el Espíritu. no, not for someone who lives in the El que Spirit. vive en el Espíritu The one who lives in the Spirit admite su error, will admit their error and their mistake, pide perdón, ask for forgiveness, no va a orar is not going to go and pray con eso por allá. with that left over there. La Biblia dice, deja lo que tienes en el altar. The Bible says, leave that there on the altar that you have there Ve y arréglalo. and go and straighten it out, Entonces ven y ora. and then you can come and Pero hay pray. gente que no quiere hacer caso. But there are people who do not want to listen to Que no that. arreglan cosas y siguen orando en sus casas. They do not want to straighten things out and they continue praying in their houses. Terminamos con esto. Yo sé que ya esto lo dijo el pastor. Dice, 1 Corintios 3:1, que dice. We conclude ¿Quién está with leyendo? this, 1 Corinthians chapter 3, verse Nada está 1. leyendo, hermana Carla. Dice, rápido, hermana, porque algunos me están mirando ya. Preparen el carro rápido. Some of you are looking at me funny, so get my car ready so I can leave fast. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como espirituales, No te pude hablar como espiritual. Could not speak unto you as unto spiritual. sino como a carnales, Te hablé como I carnal. have to speak to you as unto carnal. como a niños en Cristo. Ahí está, como niños. And here we have it, even as unto babes in Christ. Sí. Por favor, si puede. Os di a beber leche y no vianda, I have fed you with milk and not with meat. porque aún no eras capaces, For hitherto you were not able to bear it. ni sois capaces todavía. Neither yet now are ye able. Y todavía puede. And you still can't. Traté y no pude. I tried and you Todavía no can't. puede. And you still can't. Porque aún sois carnales. Porque aún soy carnal. For Aún, ye- for- todavía, después de tanto tiempo, todavía sigue siendo carnal. For ye are yet carnal, even after all this time, you are still carnal. Pues habiendo entre vosotros celos, Ahí está. For whereas there is among you envying contiendas and strife y disensiones, Disensiones. and divisions, no soy carnal are ye not carnal y andáis como hombres. and walk as men? Ahí está la foto. And Cuadro, here you have the whole picture. Imagínense pelear por algo que van a comprar, algo que no se debió comprar. Now, just imagine fighting because of something that shouldn't have been bought. Personas que hacen decisiones sin hablar con sus compañeros, su pareja. People who make decisions without letting the other spouse know about it or consulting the other spouse. Y a veces hay parejas que hacen decisiones buscando la conveniencia de uno en particular, no pensando en el otro, And, pensando en ella. and sometimes couples, they make decisions based on their own convenience without thinking about the other. Okay.
Todo eso es producto All this is a product de la carne. of the flesh. ¿Hay buenas noticias? There's good news. No, it's a question. Oh, it's a Nomás question. Is there good ¿Hay buenas news? noticias? Is there good ¿Y news? las hay? Yes, there is. ¿Cuáles son? And what is the good news? Venga el miércoles. Come next Wednesday. Ok, remedio. Because there is a remedy for this. Puesto de pie. Let us stand. Usted no es salvo, If you are not saved, hay lugar para venir there's a place up here that you can come y entregarse al Señor. and give your life unto God.